Bueno, pues aquí estamos en un vídeo que voy a titular Después de Touch, y un vídeo que necesitaba hacer porque esa reseña que subí hace poco, creo que no le hace justicia. Como ya dije, no puedo hablar de Touch con libertad, no puedo hablar de Touch sin profundizar en ciertos hechos que ocurren, en cómo evolucionan ciertos personajes, en definitiva sin destripar la trama, ¿no? Y por eso era necesario hacer este vídeo, porque tenía como la espinita de que no voy a conseguir transmitir todo lo que quería transmitir. No, es un manga que se ha convertido en un manga muy especial para mí, y esa reseña, yo creo que si alguien la ve no va a entender el porqué, ¿no? Y es por la historia que Mitsuru Adachi nos ha brindado, o nos brindó en este manga, y también en su adaptación anime, que como dije en el vídeo aquel, es bastante buena y creo que merece bastante la pena, ¿no? Si no podéis leer el manga, pues podéis ver el anime perfectamente. Y es que, como os iba diciendo, si no profundizo, si no me pongo a explicar ciertos hechos concretos del manga, de la historia, creo que no se entiende bien por qué me ha fascinado tanto, ¿no? Y directamente os lo voy a enseñar. Es decir, hay un hecho concreto, un giro de la trama que ya comenté en la reseña, que lo cambia todo, que hace que todo sea distinto, que cambia a los personajes, que cambia el rumbo de la historia. Un giro que, como decía, me parece muy valiente. O sea, no me lo esperaba para nada, y creo que ha sido el giro que más me ha sorprendido en un manga. Un giro argumental totalmente brusco e inesperado, y es este. Os voy a enseñar la imagen porque, ya digo, me parece increíble. Esto ocurre al final del tomo 3, ¿vale? De la edición española, que eran tomos dobles, o sea, sería el tomo 5 o 6 de la edición de Tankobon japonesa. Ese giro argumental es la muerte de Kazuya. Imaginad esto, ¿no? Imaginad que estáis leyendo un manga que es o sea, la impresión que os da es que es una comedia romántica, que hay un triángulo amoroso, y que toda esa historia, estos 12 tomos que componen la edición española, se van a basar en digamos, cómo va a evolucionar ese triángulo amoroso, ¿no? Yo he leído Touch justo después de haber visto y leído el triángulo amoroso más famoso de la historia del manga y el anime, que es Kimagure Oran Road. Y claro, después de mi experiencia en Kimagure Oran Road, un manga y una serie en la que ese triángulo amoroso no evolucionaba para nada, en el que ese triángulo amoroso solo era un mero pretexto para plantearnos situaciones más o menos divertidas, un triángulo amoroso en definitiva, y unos personajes que no evolucionaban a lo largo de todos los tomos, ¿no? Pues yo me esperaba aquí algo muy similar, es decir, una historia que en este caso pues tenía el béisbol de fondo, que mezclaba ese toque de Spokon, pero que no dejaba de ser un triángulo amoroso, en esta ocasión entre dos gemelos y una chica. Pero resulta que el autor llega al tomo 3 y te destroza todas las expectativas que tú tenías, ¿no? O sea, se carga uno de los protas, se carga uno de los vértices de ese triángulo amoroso. Y entonces la historia toma un rumbo totalmente distinto a lo que tú esperabas. Porque además, de hecho, justo en ese tomo, o poco antes entre el 2 y el 3, es cuando la cosa se pone mucho más interesante entre los dos hermanos, porque los dos se han dado cuenta realmente ya de que sienten algo por Minami, y los dos se retan, ¿no? Y tienen muy claro que van a ir a por ella, ¿no? Cada uno con sus armas. Y de repente te encuentras con que Kazuya, que además se iba a convertir en el instituto, en el de bachillerato, en el jugador estrella, al que todo el mundo estaba esperando que entrara en bachillerato para intentar subir el nivel del equipo, ir al Koshien, de repente muere. Digo, fue para mí un shock, o sea, no me lo podía creer. O sea, yo no, en mis expectativas nunca entraba que Kazuya muriera. Y no solo eso, sino
es que me parece un movimiento súper arriesgado por parte del autor, porque al final yo creo que todo el mundo que estaba leyendo este manga estaba leyendo buscando ese triángulo amoroso, ¿no? Que es algo que siempre funciona muy bien, un triángulo amoroso, tres personajes con un amor que no está definido, no sabemos por dónde va a tirar, y de repente te cargas ese triángulo amoroso y ya no hay esa complicación que había, esa tensión entre esos tres personas, ya no existe. O sea, ya solo quedan Tatsuya y Minami. Y claro, es arriesgado porque la historia podía parecer o podía recaer en que se volviera monótona, ¿no? Si ya no tenemos esa rivalidad entre estos dos hermanos, ¿qué es lo que nos queda? La parte de Spokon, es tan interesante esa parte como para que merezca la pena, pero Adachi consigue que merezca la pena y consigue que tu interés no por la obra no baje, y lo hace de una forma muy interesante, porque primero nos muestra el personaje de Tatsuya, al que, claro, siendo un hermano gemelo, digamos, el peso de... O sea, recae sobre él el peso de sustituir a Kazuya. Pero él en un inicio, bueno, aparte de que es reticente, él no tiene interés en jugar al béisbol, aunque luego descubrimos que realmente él era mucho mejor en los deportes que su hermano, lo único que siempre fue un dejado, y aunque tenía ese don innato para el deporte, nunca lo perfeccionó. En cambio, Kazuya, digamos, por el simple hecho de querer parecerse a Tatsuya, continuó entrenando hasta convertirse en un gran jugador de béisbol. Mientras que Tatsuya pues se dejó, digamos, se dejó ir y se convirtió en un patán, ¿no? Como lo que era. Pero claro, tenía ese don innato para el deporte. Ese don que empieza a perfeccionar de nuevo, y al principio entendemos que lo hace un poco obligado, digamos, porque quiere cumplir ese sueño que tenía Minami y que tenía Kazuya, que era ir al Koshin. Y él, digamos, que se echa esa responsabilidad encima de voy a llevar a Minami al Koshin para cumplir ese sueño que ella tiene y que tenía mi hermano, pero realmente yo no tengo interés en esto, a mí esto me da igual. Pero poco a poco también vamos viendo cómo que esa especie en un principio de digamos, de responsabilidad que él se autoimpone, realmente no es tal, y realmente en el fondo el problema que hay, o el desarrollo de este personaje, que me parece buenísimo, es buscar su propia identidad. Es decir, ¿quién eres? ¿Quién es Tatsuya? Porque todo el mundo lo mira y lo que ve es el reflejo de Kazuya, ve el reflejo de su hermano, y está muy bien que en esos últimos partidos, en esos últimos capítulos antes de ir al Koshin, esos enfrentamientos que tiene, hay mucha gente que, o sea, que le dice Kazuya estará contigo en el montículo, Kazuya te ayudará a lanzar, tal. Incluso había algún, no recuerdo muy bien, pero era como que él marcaba algún tanto y la gente le decía es imposible que haya conseguido hacerlo de esa forma, eso seguro que Kazuya, el espíritu de Kazuya lo está acompañando, ¿no? Y él mismo decía, sí, claro, es eso, es Kazuya, no soy yo el que ha tirado esa bola. Pero a su vez también luego tiraba una bola con su estilo propio, así, más arriesgada y tal, y como que él mismo se, digamos, se reivindicaba, ¿no? Ahí como diciendo, no, el que está jugando soy yo, no es Kazuya. Kazuya pues no está aquí, soy yo el que tiene que jugar ahora. La evolución de Tatsuya a mí me ha encantado, ¿no? A lo largo de las páginas, de ver cómo se va encontrando, cómo se va motivando también, cómo poco a poco pasa de ser un tipo que, ya digo, pasaba de todo lo que tenía a su alrededor, que no se preocupaba por nada, a, digamos, tener una responsabilidad y a convertirse en el eje central del equipo, y lo hace de una forma muy natural, no como en otros Spokons, así que sale todo un poco forzado, ¿no? En Tatsuya va evolucionando de una forma muy natural, se va convirtiendo en un gran jugador a base de entrenar y de ir puliendo su técnica, y tiene ese talento innato, pero también tiene que entrenar mucho para conseguir convertirse en el jugador que acaba siendo. Luego el autor también está muy rápido, y cuando nos quita de en medio a Tatsuya, cuando mata a Tatsuya en ese accidente de tráfico, nos mete a otro personaje que es Nita,
que se convierte en el rival. Bueno, ya lo había introducido antes, o sea, Nita se había autoproclamado el rival de Kazuya. Y claro, cuando Kazuya no está, Nita se convierte en... quiere buscar a ese rival que ha perdido, ¿no? Y por eso quiere que Tatsuya se convierta en un gran jugador. Y a su vez también vemos que Nita se está enamorado y le gusta a Minami, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos de nuevo ese triángulo amoroso, no tan marcado porque ya vemos también desde el primer minuto que Minami y Tatsuya están, digamos, condenados a estar juntos, ¿no? Al final son una pareja inevitable casi, ¿no? Podríamos decir. Pero tenemos ese juego con Nita, ¿no? Nita que recoge en moto a Minami, que se siente, digamos, siente cierta envidia por Tatsuya. También, bueno, el introducir a la hermana de Nita, que se mete en el equipo de béisbol del instituto, bueno, se cambia de instituto y se mete en el equipo de béisbol de Tatsuya, según ella, para espiar, pero al final es porque ella también está enamorada de Tatsuya y no deja de ir detrás de él y él pasar un poco de ella, ¿no? Creo que consigue, pues, mantener ese interés en digamos, esa vertiente romántica de la obra, pese a que ya no tenemos a Kazuya para ese triángulo amoroso. Creo que consigue que funcione bastante bien y, como digo, mantener el interés en esa vertiente amorosa, ¿no? de Touch. Pero también una cosa muy interesante es ver cómo Tatsuya durante las páginas, sobre todo al final del manga, se replantea si Minami está enamorada de él o está enamorada de Kazuya, ¿no? Como al final todo el mundo lo ve a él como un reflejo de Kazuya, él mismo se plantea si a Minami realmente le gusta Tatsuya o simplemente lo ve como un sustituto, como bueno, como son gemelos y ya no está el otro, pues me quedo con este, porque además este se ha convertido en lo que el otro era, ¿no? En un gran jugador de béisbol. Y hay también muy buenos momentos respecto a eso al final del manga, con esa escena tan bonita en el cementerio visitando la tumba de Kazuya justo antes del partido definitivo y tal. Introducir también la trama de el nuevo entrenador, este entrenador que tiene, digamos, ese comportamiento tan extraño con el equipo, que parece que los tortura casi, ¿no? Y también vemos su historia, ese pasado del entrenador, vemos cómo va evolucionando también ese personaje, que pasa, o sea, nos aparenta ser un cabroncete desde el principio, pero en el fondo está consiguiendo que el equipo entrene y finalmente vaya al coaching. Esa trama, la trama del entrenador, también hace que esa segunda mitad de la historia, sin Kazuya por medio, vuelva a tener interés, ¿no? Y haya varios frentes abiertos, la relación amorosa, la rivalidad con Nita, el entrenador que está, parece, puteando al equipo. Todo eso consigue que no te desenganches de la historia. Como decía en el vídeo, ¿no? La forma de narrar de Adachi sin utilizar palabras. Aquí tenemos varias páginas en las que sin ningún tipo de palabras nos va a transmitir un montón de cómo se sienten los personajes, de en qué situación se encuentra la historia. Es fantástico la forma que tiene ya digo, de narrar, ¿no? Me ha dejado impresionado. Estoy deseando leer más historias suyas y no entiendo cómo en España no se ha editado más de este autor, ¿no? Que es que yo creo que deberíamos tener toda su obra editada ya en castellano, porque me parece increíble que con la calidad que tiene solo hayamos tenido esta edición de Touch, que es un poco mediocre, tengo que decirlo, y otra edición que hizo esta misma editorial, que era Otakulan, de Short Program, que era una serie de historias cortas, ¿no? Creo que ahora ya, habiendo explicado todo esto, me quedo un poco más tranquilo. Y si habéis llegado a este vídeo tiempo después de haber visto Touch, después de haber leído su manga, creo que estaréis conmigo en que la reseña que hice no le hacía justicia, ¿no? Porque sin explicar todo esto, sin explicar que la muerte de Tatsuya lo cambia todo, que cambia el rumbo de la historia, que cambia los personajes, sus motivaciones, sus objetivos,
sin explicar todas esas subtramas, la de Nita, la del entrenador. Sin explicar todo esto, yo creo que no se entiende bien la historia, no se entiende bien Touch, no se entiende bien Bateadores, y en definitiva no se entiende bien el por qué me ha parecido tan maravillosa esta historia, ¿no? Ahora estoy más tranquilo, ahora me quedo un poco más satisfecho, pero creo que hasta que no lo leáis, hasta que no leáis este manga, o hasta que no veáis su anime vosotros mismos, no sabréis o no podréis sentir lo que yo he sentido con él, ¿no? Así que supongo que si estás viendo este vídeo es porque ya has leído el manga o porque ya viste el anime. Y me gustaría conocer tu opinión. Aquí, ya que estamos en un espacio libre de spoilers, pues que en los comentarios me digas qué te pareció la historia, qué te pareció ese giro argumental, si te sorprendió tanto como a mí, qué te parecieron sus personajes. Tengo mucho interés en conocer tu opinión sobre este manga y sobre este anime, en el formato en el que lo hayas visto. Y solo espero que disfrutaras tanto de Touch como yo lo hice, porque para mí se ha convertido en una de mis series favoritas de todas las que he visto y de todas las que he leído.